Siempre tengo temas preparados, pero creo que Gise está tan ansiosa. Sí, es que yo espero este momento a pleno, porque siempre tengo preguntas. Dale, te escucho. Así que bueno, yo lo que voy a hacer ahora es leer, si me das el ok, Dale, querido sí, por Gera, nuestro favor. productor. No me atrevería a Voy a decir que leer no. 2 textos que son de distintas personas que escribieron en el día de hoy y que fue todo un debate. Porque quiero darle, yo tengo un pensamiento más social de esto, pero quiero darle el enfoque económico. ¿Estás preparado, Correcto. Marcos? Sí, escucho atentamente. Bueno, te leo el primer texto. Por favor. Dice, yo lo único que tengo que decir es que este gobierno ha hecho muchas cosas bien y que se necesitaban, pero a mí me está fundiendo. No sé si aguanto 2 meses más después de 15 años de tener mi local. Es un local de ropa, aclaro. La verdad que la clase media la mató y no está haciendo nada para cambiar esto. No hay consumo, los que teníamos algo ya no lo tenemos. Impresionante los locales que cierran por todos los días, es un desastre. Yo no le veo demasiada solución, yo lo apoyé y me perjudicó demasiado al punto de perderlo todo y estoy sola con mis hijos menores. Eso Bueno. escribió una de las Bueno, comentaristas. ¿podemos arrancar por ahí Por antes de favor. leer el próximo? Sí, sí. Bueno, primero, mi más honda simpatía por esta señora que evidentemente la está pasando muy mal. Sí. Y con 2 hijos menores, y la verdad es una tragedia. Es una tragedia. Me parece de que habría que, para darle una vuelta de tuerca... Perdón. Con 2 hijos menores. Oiga, perdón, voy a compartir esto para que Ahí lo va. vea otra gente. Bueno, me parece una tragedia. Mi más hondo, profundo sentimiento, acompañamiento en la parte emocional que tiene eso. Que un negocio no ande, te afecta a nivel autoestima, te afecta en varios niveles. Habiendo hecho eso, podemos empezar a pensar de dónde viene el nivel de consumo, desempleo, riesgo país, el valor del dólar, etcétera. En una economía son variables que dependen de otras cosas. Este es exactamente el nivel de riqueza, digamos, que tiene Argentina, es el que ha sabido construir, no en los últimos 2 años, en los últimos 40 años. En economía, acordémonos que el periodo mínimo de tiempo es el trimestre, los procesos son largos, lleva tiempo. Entonces, ¿qué puede hacer esta señora? Bueno, ella va a saber mejor que nadie, porque ella es la que tiene su mostrador. Hay múltiples cosas que se pueden hacer, y cada emprendedor, cada empresario sabe a dónde aplicar mejor sus recursos. Habiendo dicho eso, los datos económicos en realidad no son malos en el sentido de que son positivos. ¿A qué ritmo? Al ritmo en que sería esperable que la economía crezca, digamos, dadas las circunstancias. Por supuesto que si este crecimiento se sostiene en un largo periodo de tiempo, el desarrollo, ahí se da algo que se llama no crecimiento, sino desarrollo económico, donde todos como país estamos mejor. Uh-huh. Cuando ella dice no está haciendo nada por la clase media, Sí. se ve un poquito tal vez sesgada hay un sesgo que nos han hecho creer a los argentinos muchos años de populismo, de que el gobierno puede hacer cosas a favor de un grupo que no afecta a los demás. Y eso es falso. El gobierno puede beneficiar mucho a un grupo muy rápido. Hay un celular que hace ruido ahí, chicos. No sé, alguno suena. El mío no. El tuyo, viejo. Ese es. Ya. Ahí va. ¿Qué Bueno. estabas De repente haciendo sentí con el ruido raro. celular? Perdón, Marcos. Dinos. No, pero es un cable, ¿eh? No, no, no. ¿No? El celular, lo alejas, el celular y ya está. Ahí va. Es porque tiene tantos seguidores, Perdón, Robert, estábamos que Vamos, estaba en digamos, vivo. Estamos si el hablando gobierno del hace sesgo. yo estoy muy a favor de que el gobierno ponga un subsidio a favor de los economistas con poco pelo que bailen tango, porque yo estoy en ese grupo, digamos, y la situación de los economistas con poco pelo que bailen tango se va a ver muy beneficiada muy rápido. Sí, a costa de otras otros, personas. claro. ¿Quiénes? Tal vez más personas, pero más anónimas, y cuanto grupos más pequeños se beneficien, se van a beneficiar más con el esfuerzo de las mayorías. Eso es así, existe, pasó, no sirve. A largo plazo, cada vez que vos tenés un intercambio compulsivo de dinero, donde le sacás a uno por la fuerza para dárselo a otro, se destruye valor. Lo único que crea valor son los intercambios libres y voluntarios. ¿Qué es lo que estamos haciendo ahora? ¿Qué es lo que sucede en la economía privada? Entonces, cuanto más se retire el Estado, que se financia de forma compulsiva, Sí. más lugar quedan para intercambios libres y voluntarios, que son los que crean valor. Eso es lo que estamos viendo. Es un proceso lento, que lleva tiempo, que no beneficia a nadie en particular mucho,
pero sí que con el tiempo va generando lo que se llama desarrollo, a diferencia del crecimiento. La economía que crece 20% en un año es una economía que viene de caer 22%, no sirve. Claro. Sirve que la economía crezca 3%, 4%, 6%, 8%. De manera constante. Pero no. Y Argentina venía llevando muchos años de un año de crecimiento y otro no. Un año de crecimiento y otro no. Claro. Ahora Chile van a 2 años de crecimiento. Parece poco, pero es un montón. Si este año termina creciendo la economía 4%, firmo ya. Porque el tema no es que este año crezca 4%, que ese 4% se va acumulando. A los crecimientos de los 2 años anteriores. Correcto. ¿Querés pasar a la próxima pregunta? Sí, igual quiero un poquito más. Lo que pasa es que como hablábamos en el otro programa, de que la gente, que yo te llamo el caminante del de pie, el del súper, el que va al vecino, correcto, todavía no lo ve. Bueno, entonces, ahí este es el problema. sí. Una persona que tiene un comercio, o en este caso esta señora que tiene un negocio de ropa, ve que que la demanda bajó un montón, que la gente no gasta. De hecho, yo con mi emprendimiento me pasa lo mismo. Bueno, ahí yo lo que te puedo decir es que vamos a diferenciar un poco la gente caminante. La gente caminante hay de varios sectores. El sector más bajo mejoró un montón. La pobreza bajó 20 puntos. La indigencia bajó a la mitad. La gente de los niveles económicos más bajos, la gente que tiene hambre. Sí, los del medio siempre estamos... Los del medio son los que se está viendo un poco más lento. A mí me parece que más que un tema, si vos me hablas de un negocio que vende ropa, más que el consumo, porque el consumo, si uno mide estadística de consumo, no ha bajado. Sí, la gente está consumiendo de otra manera. A mí mismo me pasó, la autorreferencial, pero compré en un negocio, en un centro, algo, cuando llegué a mi casa, se me rieron en la cara porque parecía muy caro, y claro, en Mercado Libre salía 5 veces menos. Claro. Yo lo había comprado en la calle, algo, control remoto, salía 7 veces más de lo que valía en Mercado Libre, que me llegó a mi casa el otro día. Claro. Entonces hay un cambio en los patrones de consumo, por un lado. Y por otro lado también lo que hay, hay dos cosas. Hay un cambio en los patrones de consumo, en cómo la gente compra, mucho más volcado a las redes. Sí. Y también es verdad de que la gente está consumiendo otras cosas, Sí. tal vez menos ropa y más productos más durables. Eso también es una cosa que va a pasar cuando la inflación baja y baja la inflación y crece la economía. La gente se vuelca a otro tipo de bienes. Habiendo dicho eso, ¿qué puede hacer tu amiga? Bueno, múltiples cosas. Ella va a saber mejor que yo, pero seguramente cambiar el modelo de negocios, tal vez más por el lado de bajar los precios y bajar la rentabilidad, pero aumentar el volumen. Tal vez el tema al revés, ir más hacia un modelo más exclusivo, más caro, pero apuntar a otro segmento. Tal vez hay gente que tiene negocio, que tiene ropa, que en la página web vende más que en el negocio, que el negocio está en la calle y que... Bueno, de hecho, esa explicación la dio Milei en un momento cuando, no me acuerdo en qué conferencia en general, pero que él decía eso, ha cambiado, no es que porque todo el mundo se queja de los negocios cerrados en el centro, en todos lados, acá en Buenos Aires en general. Y el tema también en que el yo mundo, apuntaba, claro, yo hablaba de eso con esta chica en particular, yo decía, hay que ver la forma de reinventarse y entender de que el hecho de que cierren los negocios en el centro, porque acá en Córdoba nos pasa que hay un montón de galerías vacías, no quiere decir, para mi forma de pensar, y supongo que debe más o menos ir por ahí, que no haya consumo, sino que esa gente se reinventa. ¿Para qué gastar en un local? Pagar municipalidad, bancarte en la presión que tiene la municipalidad que en Córdoba, que es terrible, que ojalá se vayan rápido, porque la verdad que trabajar acá a nivel municipal es prácticamente un castigo al que te someten, y vender por internet. Bueno, esa es una alternativa. Sí, dime. Me parece por ahí, siguiendo que en la línea de Gise, el otro día veía cómo se incrementó lo que es la venta, que vos lo decías, el tema por internet. Y me parece que se ha generado una zaranda en cuanto a los modelos de negocios, que vos también lo decías. O sea, en internet, el boom, que hay en internet. Y hoy, mira, yo el otro día, mi hermano quería comprar un celular, se le había roto el celular, la batería, tenía que cambiarlo. Y le digo, yo tengo claro, no sé, déjame ver si compré pago, contra factura, te lo saco, que esto, que el otro. Tenía crédito. En el Seven, Verán, en todos lados. En Claro tenía crédito, contra factura, es crédito lo que a vos te dan cuando vos lo pagás. Es un crédito lo que a vos te dan. Y el celular que vendía valía 800 y pico, que esto, que el otro. Mi hermano
vendía importaciones, que tú que el otro lo conseguía a 500. Hay esa diferencia. 300.000 pesos. Está bien, te cobraban los 300 lucas, pero era mucho, pero te lo cobraban por la financiación. Pero a lo que yo quería ir era que hay crédito para poder comprar. Hay un muerto común. Yo podría comprar el celular de un palo 500, ponele, el iPhone, una boludez así. Y que hay crédito lo pagan más caro. Pero por otro lado, yo tenía forma de conseguirlo mucho más barato. Y me parece que hay como una transición de distintos modelos de negocio. Hoy ya no es la pizarrita con tiza, oferta. Me parece que se está generando esa zaranda. Correcto. Y bueno, pero es lógico que cuando vos pasás de un modelo de inflacionario, por ejemplo, conviene tener stock. Cuando vos pasás a un modelo donde no hay inflación, no conviene tener stock. Por ejemplo, por decirte algo. ¿No es cierto? Bien. Entonces, ¿te conviene tener un modelito de cada tipo de ropa o te conviene tener el depósito lleno? Bueno, depende del contexto de inflación y cómo lo veas a futuro. Entonces, esos son el tipo de decisiones. Es el reinventarse, exactamente. ¿No? Y entonces ahí donde uno lo que como economista profesional puede decir es, cambió el viento, vos tenés que cambiar las velas. Claro. Entonces, yo lamento mucho lo que le está pasando a esta señora, pero el espíritu empresario es muy resiliente. Tiene que tomarlo, y hay otra oportunidad ahora de exportar por correo, qué sé yo. Yo no sé qué vende ella, pero la posibilidad de exportar. El mundo es tu mercado ahora. Claro, porque ahora se abrió la posibilidad de exportar, que era una cosa que estaba vedada, por ejemplo. Por eso, cuanto más libres seamos los argentinos, el desarrollo depende de dos cosas: libertad y equilibrio fiscal. Eso es todo lo que hace que un país se desarrolle. Libertad para que haya intercambios libres y voluntarios, se cree riqueza, y equilibrio fiscal para que el Estado no se sienta tentado de manotear los recursos de la población. Tentado. Claro, porque si el gobierno tiene déficit, más temprano o más tarde, o te hace una inflación, o te apropia de los depósitos, te hace un corralito, te da unos bonos, más temprano o más tarde es inevitable. ¿Por qué? Porque tiene el poder. Entonces, nosotros como ciudadanos tenemos que exigir dos cosas: libertad económica y equilibrio fiscal. Equilibrio fiscal para que nos queden a nosotros los recursos, para que nosotros hagamos producir riqueza, porque el privado genera riqueza, el Estado no genera riqueza. Claro. Y libertad económica para poder hacer esos intercambios, que cada vez que vos haces un intercambio libre y voluntario es porque vos valorás lo que estás comprando más que el dinero que tenés, y la otra persona valora más el dinero que lo que vos tenés. Vos sabés que está buenísimo lo que decís. A ver, como para... Menos mal. No, pero para resumir, ¿qué es lo que es la libertad económica? Porque libertad económica básicamente es que vos puedas hacer lo que vos quieras con tu plata. Es eso. O sea, es que el Estado no te lo regule con impuestos. Con nada, porque vos, por ejemplo, el tema de no poder importar cubiertas. Bueno, entonces ¿qué hace? Que a vos te obligan a comprar cubiertas marca nacional más cara. Bueno, eso no es que vos puedas hacer lo que vos querés con tu dinero. La libertad económica tanto para el consumidor como para el productor, para todo, porque ¿por qué? Porque mira, la riqueza se genera cuando vos haces intercambios libres y voluntarios de tus recursos libres y voluntarios. Es decir, vos vas a trabajar. ¿Qué es trabajar? Es el intercambio de tu tiempo de ocio por dinero. Porque un empresario valora más tu trabajo, tu tiempo, que el dinero que te va a pagar, y del otro lado vos como empleado valorás más el dinero que te va a pagar que tu tiempo de ocio. Si vos intercambiás voluntariamente, entonces las dos partes van a verse beneficiadas. El Estado puede regular una de las variables. Vamos a entrar al tema de desempleo que ustedes plantearon otra vez y no lo llegamos a cubrir. Sí. El desempleo es que el Estado te fija los precios, por lo tanto las cantidades están por debajo del óptimo. Te lo repito de una manera más clara. Sí. Quiere decir que vos en cualquier mercado el Estado puede regular cantidades o precios. Vos no podés regular las dos cosas a la vez. Eso no sucede. Cuando vos pones precios máximos va a haber desabastecimiento. ¿Qué es lo que teníamos? Bueno, cuando eso lo aplicas al mercado de trabajo, decís el costo laboral es más alto, entonces ¿qué hay? Va a haber desempleo. El desempleo es la expresión de que el costo laboral es más alto de lo que es la productividad. Exacto. ¿No? Entonces, si vos querés más salario más alto, no se trata de que si Milei es bueno, si Caputo es malo, si Cristina es maravillosa, si Alberto Fernández es buena persona. No se trata de la voluntad del político. Los sueldos son una variable que depende de la productividad marginal del trabajo. Y entonces, ¿qué hay que hacer? Que la productividad marginal de trabajo depende del nivel de inversión. El nivel de inversión depende de la tasa de interés.
y cosas así. Lo que te quiero dessignificar, sin entrar en mayores detalles. Toda una no hace falta que consecuencia de entiendan. algo. Exacto. Entonces cuando vos decís, che, el riesgo país debería ser de 100 puntos y el desempleo no existiría, haber pleno empleo y que haya crecimiento económico del 40%. Sí, pero es como decir, la selección en el Mundial debería meter muchos goles y que no le metan goles. Y sí, obvio. ideal. Claro. Por supuesto que yo estoy a favor de que la selección meta goles y que no les metan goles, pero eso no es decir nada. Bien, bien. Decir, No existe. yo quiero que los sueldos sean altos. Bueno, eso no es decir nada. Háblame de qué manera vas a ver hacer equilibrio fiscal para que La reforma laboral. la reforma laboral, ¿para qué? Para que la gente no le salga tan costoso contratar y Empleo. entonces haya más empleo. Contame, o sea, son todas variables indirectas. Y encima está toda esta cuestión tecnológica. Y siempre lo pongo de ejemplo como que estamos en una etapa de transición, no sé si a la altura de la revolución Industrial, sí, yo creo que sí. Pero, a ver, yo lo pongo de ejemplo, tengo parientes que son tacheros. En su momento puteaban con el tema de las aplicaciones. Hoy creo que todos usamos las aplicaciones. Vos- Y hoy los tacheros creo que están usando las aplicaciones y se han Creo, tenido que adaptar. sí. Lo que pasa es que hoy el Un Estado no montón de se ha veces adaptado a casi esta lo nueva mismo. realidad, por está eso, intentando pero hacerlo. si la gente lo usa es porque lo elige. Hay que Ahí va. respetar, y eso es la libertad económica. A eso Bien. me refiero con Esa es la libertad libertad en económica. general, claro. Claro, La- Poder elegir. elegir. Libertad económica me refiero porque estamos muy acostumbrados, esta fue una discusión que tuvimos no la- Interesante. acá, pero ¿qué diferencia hay entre posiciones liberales y de derecha? Que ese es otro tema que nos quedó pendiente la semana pasada, que tiene que ver con distintas variables. Pero no sé si querés entrar ahí o querés pues tengo una leerme pregunta la más. otra pregunta. Bueno, Dale. pero a todo esto yo, a este comentario de esta persona, yo que le Gisela y la contesté, gente. Gisela y la gente, yo le comentaba mi experiencia personal con mi emprendimiento de animaciones infantiles. Yo le decía, no estoy teniendo mucho trabajo tampoco, entonces estoy viendo la forma de reinventarme. ¿Cómo? Aquel combo que a mí no me genere gasto, bajarlo a la mínima potencia para de última activar de vuelta esto de que se vuelva a funcionar, que agarre la inercia y generar otro tipo de opciones que no las tenía para otro tipo de público también. Entonces agarrar distintas facetas, pero no quedarme en, listo, no está, no me entra, no pasa nada y quedarme sentada en el sillón. Esa fue mi forma, porque yo me parece que la cuestión de ser emprendedor está también en el hecho de tener la capacidad de reinventarse Sí. constantemente, como decís vos, cambiar las velas. O sea, Cambia el viento, aire, hay que cambiar las velas. cambiemos las velas. No hay otra, porque si no te está funcionando es porque algo está mal. Tal cual. Bueno, Bueno, ¿querés leerme la contesto otra? y me vino la siguiente cuestionamiento de otra persona. Me ponen, el tema dice es que la gente ya no puede esperar más. Eso es lo que no están queriendo ver. Muchas inversiones se anuncian, pero el tema de desempleo está jodido. Están siendo muy termos con mi ley. Estaba re enojado. Bueno. Con Presi, que yo lo amo. Yo, a ver, todas las opiniones son totalmente Válidas y respetables, respetuosas, sí, respetables y respetables. respetuosas y se respetan, por supuesto, me parece 100%. bárbaro. Lo que tal vez yo me podría permitir decirle a esta persona es que no depende de que si Milei lo sabe o no. No depende. ¿Cuál es la variable económica que él menciona? ¿El desempleo? El tema de, claro, el desempleo El en desempleo. base a las La gente no inversiones. puede esperar más. Como que anuncian muchas inversiones, Bueno. pero el desempleo está re jodido, digamos. Bueno, correcto. Bueno, el desempleo es una variable dependiente de otras cosas. ¿De qué? De las inversiones. Entonces no pueden anunciar Milei, por más buena voluntad que tenga, o mala voluntad, o lo que sea, no depende el nivel de empleo de que él tenga buena voluntad o no. Depende de la demanda de trabajo. Entonces depende de los empresarios. Entonces cuando él anuncia una inversión, lo que él está anunciando es que acá hay una inversión, acá hay un empresario que tiene plata, que la va a poner en un proyecto donde eventualmente contratará gente. Claro, Que eso es lo mejor que puede hacer, es lo más cerca que se puede acercar. claro. Porque si no, es decir, ¿por qué no meten un gol? No funciona así. El desempleo es el gol, claro, por supuesto, pero el gol no es una cosa que se construye automáticamente, es donde juega también el rival. Ahí podemos hablar de contexto internacional, que en este momento es favorable para Argentina, pero tal vez no, qué sé yo, digamos, ¿no es cierto? Por eso la economía no es una ciencia exacta, en el sentido que se puede prever cuándo va a valer el dólar, cuándo. Claro, Pero, por ejemplo, el valor del dólar depende de la oferta y la demanda de dólares, es decir, de los exportadores y los importadores. Hay una exportación récord. Eso que, Sí. bueno, entonces eso hace que el valor del dólar no suba, lógicamente. Tal cual. Pero lo que te quiero decir es, no depende de la voluntad de Milei el valor del dólar.
podría eventualmente hacer algo que sí sería muy malo, a lo cual estamos muy acostumbrados, que es beneficiar a unos a favor de otros. Ajá. Por ejemplo, no sé, fijando artificialmente lo que pasaba en la época anterior, digamos, vos fijás un valor del dólar artificialmente bajo, los exportadores se veían obligados a vender ese dólar, pero cuando compraban insumos, lo compraban al precio de mercado, la diferencia entre el dólar y el oficial. Bueno, eso no existe, gracias a Dios, ya. Pero eso también implica un cambio de viento. El tipo que estaba muy acostumbrado a tener un negocio basado en que su rentabilidad dependía de que hubiera una alteración artificial del mercado, no hubiera un precio de mercado, ese tipo va a tener que ajustar las velas. Vivíamos una fantasía. Bueno, vivíamos una realidad con esas condiciones, diría yo. Porque, a ver, fantasía y realidad no están en los libros de economía. Ok. Entiendo lo que querés decir, pero para tomar tu concepto y darle una vuelta de tuerca era ese tipo de mercado. Otro el problema modelo que tiene ese modelo es que durante 100 años nos llevó a un nivel de pobreza espantosa. Claro. Y el nivel de pobreza espantosa en el cual vive Argentina, que afecta a todos, pues en un país rico tiene problemas. Los países ricos tienen problemas. Pero la gente pobre, los países ricos, vive mejor que la gente rica en los países pobres. Por eso queremos tener los problemas de los países ricos. ¿No? Claro. Queremos tener problemas de los países ricos, que totalmente. tienen problemas. Entonces, pero el crecimiento no es una cosa que se da ni en un año, ni en 2, ni en 5. Es el desarrollo económico que tiene que ver con un nivel de crecimiento sostenido a lo largo del tiempo, que tiene que ver, por ejemplo, con decisiones de inversión. Esa inversión que ahora se anunció por $10.000 millones en el RIGI. Hoy anunciaron otra todos los días están anunciando algo que vale pero hoy algo del 7.000 RIGI dijeron también. millones de dólares de gas a Alemania. Claro. Bueno, pero ese es el primer paso. ¿Por qué? Porque después atrás de eso, eventualmente un alemán se fija que traer el gas de Alemania hasta acá, llevar el gas de acá hasta Alemania, es mucho más costoso que poner la planta en Neuquén. Ahora, para el señor que tiene que armar su nueva planta en Alemania, decida que ya es hora de una nueva planta, invertir y decir, che, ¿para qué voy a traer los barcos de gas si lo puedo poner en Neuquén? Eso lleva tiempo. Por eso todas las economías del mundo empiezan siendo primarizadas, que es otra discusión que se escucha mucho, donde ¿por qué Argentina crece con sectores de minería, energía y agro? Bueno, todos los países pobres arrancan por ahí. Y después se da un proceso de desarrollo donde se empieza a agregar valor, se acumula capital y entonces se empiezan a poner fábricas, entonces pasa al sector secundario. Y después Claro, creo que por ahí va también el problema, ¿no? De que estamos viendo de que sí, ha crecido mucho la economía en esos sectores que vos decís, pero esos sectores son como exclusivos. O sea, no llega a todos todavía. A la mayoría no tengo, por ejemplo, acá en Córdoba no nos llega. Bueno, Córdoba es un beneficiario del sector agro, sin duda. Ahora, las exportaciones récord del agro tienen mucho que ver con la baja de las retenciones. Claro. La curva de oferta tiene pendiente positiva. Chocolate por la noticia. O sea, cuanto más le bajas los impuestos a los productores, más invierten, al final del año va a tener una cosecha récord. Es lo que estamos viendo. Claro. Entonces, lo que no hay es magia. Lo que no hay es magia. Si vos beneficiás a alguien rápido es porque está perjudicando a otro más. Y eso no sirve a largo plazo. Lo único que sirve a largo plazo es dejar que la gente se ponga de acuerdo, haga los intercambios de la manera más libre que pueda, el gobierno mantenga el equilibrio fiscal para que no le saque los recursos al sector privado, que el sector privado pueda seguir reproduciendo la riqueza y así desarrollándose a estas tasas razonables del 4, 5, 6%. A lo largo de los años se va viendo la diferencia. Esto tiene que ver con lo que hablamos en el programa pasado de los ciclos, digo, que es un ciclo, que es un proceso de, además de la zaranda, de la forma de concebir por ahí algún proyecto, o como es el tema de la señora del local de la forma de negocio que tenía el local de ropa, la señora que vendía ropa, me parece que tiene que ver con los procesos hasta que se restablezca o se normalice de alguna manera algunos parámetros. Tal cual, lleva tiempo y la angustia es real. Lo que pasa es que, a ver, de nuevo, vamos al otro ejemplo que decíamos la semana pasada. Es como que ir a un nutricionista y decirle, yo necesito bajar 8 kilos para el sábado. Bueno, y la gente no puedo esperar porque la fiesta es el sábado. Y vos le decís, flaco, pero no hay nada que ningún nutricionista serio te pueda decir que pueda hacer para bajar a 8 kilos hasta el sábado. No existe en la ciencia ninguna resolución mágica. Lo que puedo hacer es hacer un proceso de comer sano, ir al gimnasio, fiesta estarás flaco. y para el verano vas a llegar un poco mejor.
Claro. Pero no existe, y yo entiendo el argumento de la gente no aguanta más, porque se vive así. Sí. Lamentablemente es decirte, así como la ciencia no ha inventado ninguna forma para que vos puedas bajar 8 kilos de acá el sábado, la ciencia no ha inventado ninguna forma de desarrollo que sea instantánea. Sí hay esto otro. Le pongo un subsidios a los que viven en la calle par, cobrándole más impuestos a los que viven en la calle impar. Pero bueno, eso no sirve para el desarrollo a largo plazo, al contrario, es contraproducente. Era lo que venían haciendo. ¿Qué es lo que se venía? Bueno, lo que se viene haciendo, pero no con Alberto Cristina Massa, se venía haciendo hace 50 años, hace 100 años. Claro. Cuando se dejaron las ideas de Alberti, digamos. Cuanto más libre sea la gente para vender, producir, intercambiar, contratar, etcétera, mejor. Es eso todo lo que hay que hacer. Bueno, yo siempre me pongo en esta postura. Gisela y la ¿no? gente, si viene el bloque. Bueno, Gisela y la gente. Jessy, vos tenés otra pregunta. ¿Vos tenés una dos pregunta? segundos que quiero aclarar algo para mí importante. Yo siempre me pongo en esta postura del lado de la gente que me pregunta por una cuestión de que es la forma de que vos también puedas responderme a mí y a ellos. Claro. Pero yo quiero aclarar algo, o sea, que también lo digo siempre que hablo con la gente. Milei cuando entró, antes de haber sido electo, él agarró y dijo, esto va a ser un proceso largo, va a ser difícil. De hecho, su primer discurso como presidente lo explicó y nunca nos mintió. Ahora, yo te puedo decir una Nunca cosa, nos mintió. te puedo decir algo que tal vez no te caiga muy simpático. No. No es que, a ver, pero por ahí me lo vas a saber entender. No Dale. es que Milei sea ningún genio, es lo que dicen los libros. Sí, Milei bueno, pero la gente no entiende eso. Bueno, Milei repite lo que dice la ortodoxia económica, más allá de lo que entiende la gente. Milei, yo leí los mismos libros que él y dicen lo que dice él, o sea, no está inventando nada. No hay que inventar la rueda. Los ortodoxos son los que creen que la Tierra es redonda y los heterodoxos piensan que la Tierra es plana. No hay que inventar nada en economía. Está inventado. Sí, bueno, lo que pasa es que la gente tiene que entender que eso que vos decís que está inventado, los economistas anteriores que tuvimos ya lo sabían y han hecho destrozos. Bueno, hemos tenido abogados como ministros de Economía, pero... Hemos tenido a Massa como ministro de Economía. Bueno. O sea, yo ¿algo más? Lo que quiero... Bueno, está bien, pero por eso. Pero yo no quiero entrar en las cuestiones políticas porque Ok. ahí cada uno sabrá. Lo que te quiero transmitir es que hay una ciencia que se dedica a estudiar esto, que es la economía, y Milei lo único que está diciendo es lo que dicen los libros de economía, que hay que hacer estas cosas. Por ejemplo, equilibrio fiscal, libertad económica, que se enuncien inversiones, que eventualmente se traducirá en empleos, pero no hay forma de crear empleos de forma directa. ¿Me explico? No hay Sí, ninguna, sí. y no depende de la voluntad de Milei, depende de la voluntad de terceros. ¿De quiénes? De los empresarios que contraten gente. Y de las circunstancias, porque ni siquiera los empresarios dependen de su competencia, Claro. dependen del consumo. ¿Y la competencia de qué depende? Depende de las oportunidades. ¿Y la oportunidad de qué depende? Depende de que si en Irán se ponen de acuerdo o si sigue... YPF tuvo el mejor trimestre de su historia. ¿De qué depende? De Irán. ¿Y vos pensás que depende de la voluntad de Milei que haya guerra o no en Irán? Claro, no. Salvando que Una la guerra es locura. una tragedia. O sea, no. Pero, digamos, es una cuestión de entender qué variables son dependientes y qué variables son independientes. Pedirle que Milei haga algo es como pedirle a Messi hacer goles. Y bueno, sí, pero depende de la construcción de la jugada. Yo no sé nada de fútbol, pero ¿me entiende lo que le quiero decir? Sí, sí. No, sentarte y Estás pedirle... dando un claro ejemplo. Él puede y dar un ejemplo excelente. ¿ves? Sentarte a nuestro decirle Robert. que Milei haga que baje el desempleo y que crezca la economía y que aumente el consumo y es como sentarte a decir que Scaloni haga goles y no le hagan goles. Sí, pero depende digamos, no es decir nada. No, del equipo. Y porque decir De eso muchas no es cosas, decir nada. claro. Correcto. Sí. Aparte que no es tu equipo solo, tenés un contrario. Hay ¿no un, es cierto? bueno, el contrario es Exacto. el contexto, que a veces juega a favor, La a veces juega oposición. en contra. La oposición. La Que oposición. te baja leyes. Por eso Entonces, te digo, también es muy difícil, cada uno de ¿no? nosotros pesamos exactamente lo que nos llevó a pesar las decisiones pasadas que hemos tomado. La economía funciona más o menos parecido. El dólar, el riesgo país de 500 puntos es perfectamente razonable con la historia argentina reciente y antigua. Ni más ni menos. O sea, que Milei baje el riesgo país. Bueno, sí, claro, ¿qué? No depende, ¿me explico? O el gobierno debería ser más empático y bajar el riesgo país. No depende de la empatía. No hay ningún libro de economía que hable de la empatía del presidente o si de la cantidad de termo, más termo, menos termo. Ningún libro de economía está escrito eso. Está la tasa de interés, están las inversiones, está el consumo, está el déficit fiscal,
¿Me explico? Pero no depende de lo termo que sea o no, o de lo empático o lo de voluntad, o de la voluntad. Depende de terceras cosas. Sí, Bien. ¿Ok? Viejo. te escucho. No, estaba escuchando atentamente y se me venía hablando de termo. ¿Viste? Parece un chiste, pero hay inversiones de una empresa que hace termos. Sí, ¿cómo es? Milagro. Sí, no la quería nombrar. Bueno, Ah. pero a esta altura, auspicia este momento. ¿Qué vos decís? Ten el contexto de que las trabas que te ponen, la oposición que está, y queda claro cómo lo explica acá Marquito. Bueno, ¿alguna otra consulta, Jessy? ¿Es? ¿Cuándo vuelven los créditos hipotecarios? ¿Se fueron? Bueno, el nivel de crédito hipotecario está muy bajo. Está en un nivel bajo actualmente. Hubo como un boom primero y después bajó. Tiene mucho que ver con la tasa de interés, que tiene mucho que ver con el riesgo país, tiene mucho que ver con una serie de cosas. No, dependerá de los bancos, dependerá de la gente, dependerá de cuánta gente deposita la plata en el banco. Lo único que le podemos pedir al gobierno es que esa plata... ¿Por qué pasa? Cuando vos vas y depositas al banco el dinero, Sí. al gerente del banco le empieza a correr la tasa pasiva. ¿Qué quiere decir? Que te tiene que pagar un interés a Claro. vos por ese plazo fijo que hiciste. Sí. Entonces de algún lado lo tiene que ir a colocar ese dinero. Lo único que espero es que no se la vaya a prestar a Caputo, sino que le empiece a quemar esa plata en la mano para que lo pueda ofrecer a gente que necesita plata para un crédito hipotecario. Bien. Mientras haya equilibrio fiscal, no necesita salir a buscarlo a Caputo. Si llega el gobierno mañana a salir el anuncio de que abandona sus metas de equilibrio fiscal y entonces va a empezar a financiarse de alguna manera, por ejemplo, con crédito, como fue durante muchos años, todo el crédito, todos los ahorros de los argentinos iban a pasar al gobierno para financiar el déficit. Por eso te digo, no depende del gobierno, no depende de nadie más que de los bancos, y a los bancos los va a empezar a empujar cuando le empiece a quemar la plata de los depósitos con la tasa pasiva que tiene que salir a perder. Claro, pagar. a solventar. Exacto. Sí. Entonces van a tener que ir a buscar tasa activa, es decir, van a tener que salir a ofrecerlo. A mí me han llamado del banco, de mi banco donde tengo cuenta hace muchos años, a ofrecerme. ¿Y qué onda la tasa? Me pareció una barbaridad Sí, y me le parece dije que muchas está- gracias, Sí. llamame cuando la tasa sea inflación más 3%. Pero eso es porque están en el proceso de acostumbrarse. Intermediación financiera, los Tienen que cambiar bancos... sus velas. ¿Eh? Tienen que cambiar sus velas. Claro, También los bancos. Tampoco el banco por ahora, los bancos es uno de los sectores que más ha crecido la economía. Dentro de los sectores que han crecido, el agro, la minería, etcétera, está el sector intermediación financiera. Lo único que le podemos pedir al gobierno es que no le pida plata, que no tenga déficit. Si el gobierno no tiene déficit, bueno, solito se va a ir acomodando el sistema. ¿Cuándo? No lo sé, depende de los bancos. Hoy una tasa piola. Vos recién decís que no habías aceptado ese llamado porque te pareció Caro. usurero, Caro. caro, no sé, No, bueno. no, usurero no, porque eso ya es una Le categoría. peguemos así bajan un poco. Si escuchen que lo bajen. Está bien. Pero, no, bueno, ¿cuál sería hoy una tasa lógica para decir, che, conviene? Bueno, no, de nuevo. Es la inflación más un 3%. Libertad económica, ¿qué quiere decir? Al tipo que está ahorcado, tal vez inflación por 3 le sirve, qué sé yo, no lo sé. Mientras haya libertad económica. Lo que sí pasa es que uno tiene que ver las perspectivas. De nuevo, te voy a dar en realidad el ejemplo, exactamente. El señor que me vendía el crédito, que me llamó para ofrecérmelo, Sí. me dijo, pero esa tasa fija, eso quiere decir que si se Que no dispara se la mueve, inflación, claro, vos vas a seguir pagando lo mismo. mismo. ¿Y qué pasó ahí? Yo me di cuenta, pero claramente él no, de que el viento cambió. Hoy la perspectiva es que la inflación baje porque no hay déficit fiscal. Entonces, si la inflación baja y yo me quedo engrampado en una tasa fija alta, tengo un Perdés. problema. Pierdo. Pero mira vos, el mismo tipo que me lo vendía, en su cabeza todavía no ajustó las velas, no se dio cuenta que el contexto va hacia menos inflación. Es como un negocio A ver, ellos que del estaba banco acostumbrado a trabajar con mucho stock, que ahora siga trabajando con mucho stock. No. Sí, bueno, a ver, Que- pues, no te va a ir bien, necesitas trabajar con menos stock porque cambió las condiciones. esto puede ser, digo, una estrategia.
tipo labora en el banco, sabe más o menos el contexto, No el tipo lo que estaba necesariamente. buscando es, sabe qué vendedor. ganancia futuro. Es un Posible- vendedor, no necesariamente. Posiblemente, y esté bien que haga su negocio, y cada uno hace su negocio. Lo que te quiero decir es que la libertad económica de cada uno, y cuanto mejor informado esté uno, y tampoco hay recetas universales, cada uno conoce su situación. Yo acá estoy para comentarles a ustedes lo que puedo saber, que es, las perspectivas son, yo no tengo idea qué va a pasar en el futuro, pero mientras haya más exportaciones que importaciones, van a entrar más dólares de los que salen, por lo tanto lo lógico es que el dólar baje. Ujú. Ahí va. Ahora, si mañana eso cambia, no sé, puede cambiar. Mientras haya equilibrio fiscal y la gente siga depositando la plata en los bancos, lo lógico es que la tasa de interés baje. El riesgo país, mientras el gobierno siga pagando los vencimientos de deuda a rajatabla, el riesgo país va a seguir bajando. Ahora, si en las encuestas sube personajes que dicen que la deuda es impagable, por lo tanto no la va a pagar, es lógico que el riesgo país suba. Claro. Entonces, depende de mucho de tantos factores. Por ejemplo, para empezar, las decisiones políticas que tomemos nosotros como ciudadanos. ¿Cómo que a qué te referís, por ejemplo? Elecciones, Que el voto. Elecciones. ¿A quién le puedo votar? Claro, tal cual. Si en el... Yo no quiero entrar en la cuestión política porque ahí ya estamos en otra área que yo No le no agarra manejo. esa Ahí no vamos a Esa pelear. es la parte donde se pelean entre ustedes. Pero lo que te quiero decir es que el riesgo país es la sobretasa que pagan los bonos argentinos comparado a la tasa libre de riesgo, que son los bonos norteamericanos a 10 años. Si hay riesgo de que Argentina va a dejar de pagar, entonces el riesgo es más alto. El riesgo país, la tasa que se le pide de retorno a Argentina, va a ser más alta. Cuanto más probabilidades de ganar tenga gente que dice que no va a pagar la deuda, porque la deuda es impagable o lo que sea, bueno, lógicamente eso no va a bajar. Y ahora, ¿por qué la tasa no va a bajar de 500 puntos? O por ahí baja, pero lo que te quiero decir es que Milei revalida o no el año que viene. ¿Qué va a pasar de acá a 10 años? ¿Argentina va a volver a ser gobernado por gente que declara el default y deja de pagar los bonos? Ah, roguemos a Dios que somos más inteligentes. Bueno, no lo sabe. No, bueno, no se sabe. Lo que Y te no quiero lo decir es que no sabemos porque sabemos. vos, por ejemplo, le diste dos problemas ahí. Entonces, Sí, bueno, por eso digo, Bueno, por ruego que seamos más inteligentes y sepamos votar y sepamos que, o sea, la cuestión es muy simple, es o seguimos avanzando, más allá de que la libertad avanza, o seguimos avanzando o volvemos de vuelta atrás. bueno, no hay bueno, más esa opciones. es la cuestión política. Lo que yo te quiero apuntar es que mientras no haya certeza de que Argentina va a seguir honrando todas sus deudas como viene haciendo hace 2 años, no hace Sí, tantísimo, de un término histórico no es nada. Claro. Pero es lógico que el riesgo país esté arriba de 500 puntos si Argentina incumple sus obligaciones sistemáticamente durante 100 años y empezó a pagar hace 2. Tal cual. Bueno, el riesgo país... Demasiado hemos bajado. Demasiado, que sea, vale no 500. no Lo tiene que te una quiero antigüedad, es o como sea. que yo te dijera, bueno, vení de comer papa frita y pancho todos los días durante 10 años y vos querés bajar 8 kilos para el fin de semana. No. Todavía no prescribió los mocos anteriores. No, Las no. papas fritas no se No, diluyeron. lo que te quiero decir es Está que, cara bueno, la papa frita ahora. tenés que hacer ejercicio y comer sano durante un tiempo para empezar a ver los resultados. Ahora, entiendo la urgencia, entiendo toda la urgencia, entiendo la situación angustiante de la señora, entiendo de que esta expresión de la gente no puede esperar más, pero bueno, estrictamente hablando, viene esperando hace un montón de años. ¿Cuánto hace? La pobreza está... Sí, lo que pasa es que, bueno, esto es... Pero siempre hay un sesgo de pensar que las cosas siempre... ver lo más reciente como... Claro, lo y que pasa es que esto olvidarse se tomó, también pienso yo, ¿no? Socialmente se tomó como una oportunidad al Sí. cambio y se arriesgó y se volcó como mucha Expectativa. expectativa y mucha esperanza, pero y que me parece que está bien, pero como vos decís, hay que entender de que no hay procesos mágicos, que lleva un tiempo, y yo por ahí saco, no sé si está bien el ejemplo, pero no, por ejemplo China, como está hoy. Ujú. ¿Qué pasa? Vive un proceso recontra largo para estar donde está hoy. Sí, claro, Y sí. proceso en donde mucha gente la pasó muy mal, al punto de morir de hambre. Bueno. Para llegar a donde está Sí. hoy como potencia. Yo no digo que vayamos a llegar a ese extremo nosotros, ojalá que no, pero tenemos que vivir un proceso difícil inevitablemente. No, en como vos realidad- decís de la dieta, por Sí, ejemplo. no, bueno, pero en realidad, a ver, me parece que hay una pequeña confusión ahí. A ver, Cuando decime. vos hablás de los millones de muertos chinos, son la época de Mao, estamos hablando de cuando había comunismo, Sí, bueno, que ni había hablar. hambrunas. El proceso de desarrollo económico es virtuoso, lleva tiempo, pero lo que pasó es que China, cuando encara el proceso de libertad económica, ya no política, ojo que hay partido único en China, pero libertad económica, lo que empezó a pasar es que la economía china empezó a crecer y a tasas chinas, ¿cuál eran? 8%, ¿cuánto? 20 años.
Claro. Se una transformaban locura. en potencia. Sí. Bueno, en ese proceso donde el mundo entero crecía también, arrastrado Ujú. por China, fue la mejor época en términos de intercambio para Argentina, que fue la época de Néstor Kirchner. Sí. Pero para a nivel, el contrario también juega, fue el mejor contexto de la historia argentina lo tuvo con Néstor Kirchner. Sí, Pero bueno, Pero Sí. porque estaban las condiciones dadas también. no, porque China, bueno, por esto de China, no, por esto de Claro. China. Hubo una buena cosecha de soja en esa época también. No solamente eso, los precios internacionales, $600 la tonelada, era una locura. Pero bueno, lo que te quiero decir es que ese es el contexto y no lo maneja y no depende de la buena voluntad o mala voluntad. La economía se maneja como... Esto también fue una linda conversación que tuve, donde alguien me decía, bueno, pero la inflación del 3,4% actual, 3,4% el mes pasado, Sí. era la misma que cuando se fue Cristina. Y tenía razón, es verdad, la última inflación de Cristina fue 3,4%. Y ahí la metáfora que yo usé para charlar con él era, es como un avión que sube hasta los 1000 metros. En algún momento pasa por los 500 metros, sí, y cuando baja también va a pasar por los 500 metros. Claro. La pregunta, cuando está en los 500 metros, es, ¿el avión tiene las turbinas prendidas a toda velocidad y va en subida? Porque, metafóricamente, para decir, ¿el gobierno está teniendo déficit fiscal y emisión monetaria para financiarlo? Como en la época de Cristina. ¿O el avión viene con las turbinas apagadas y en bajada? Claro. Como está pasando ahora. Es decir, que hay equilibrio fiscal y no hay emisión monetaria. Que depende más de la... Claro, o sea, estaba O sea, en el 3,5 pero en ascenso y ahora estamos en el 3,5. 3,5 pero en descenso. Claro. Claro, pero así como el proceso de subida primero es muy lento y se dispara, el proceso de bajada es baja rápido, después lento hasta que llega a cero. ¿Cuándo? No lo sé, pregúntele al tarotista, ya le dije. Pero lo que sí sé es que si un avión tiene las turbinas apagadas, va a bajar por más turbulencia que haya. Y si un avión tiene la turbina encendida de para adelante, va a subir. No depende de la buena voluntad o mala voluntad del piloto. Depende de las turbinas prendidas apagadas versus, no sé, presión del aire. Yo no sé nada de aeronáutica, pero me entienden la metáfora. Sí, sí. Bueno, la inflación depende de la oferta y la demanda de dinero. El gobierno maneja la oferta de dinero. Si la oferta se mantiene estable, el gobierno tiene equilibrio fiscal, entonces no necesita financiarse. Con el tiempo la demanda se va a acomodar y la inflación va a bajar. ¿Cuándo? No lo sé, pero Bueno. no hay duda que va a bajar. Buenísima la metáfora. Creo como para cerrar me parece que está genial. Lo último, la metáfora del avión, me parece que fue la que Un gusto. me parece que Menos mal. nos aclara un montón de cosas, ¿o no? Che, Perfecto. Vamos a un vamos a la tanda y volvemos. Dale. Dale.